Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches, estamos en esta ocasión con el historiador Álvaro Grompone. Él es autor del IEP y ha presentado recientemente su libro llamado El privilegio en el Perú. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿Qué tal? Buenas bienvenido. noches, Diego. No, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Te comento que eres el segundo historiador que nos visita. Y en este caso vamos a comenzar con la clásica pregunta del podcast, que es ¿cuál es tu escritor maldito favorito? Bueno, puede ser extranjero, puede ser peruano, o puede ser, digamos, de un momento, ¿no? En historia sobre el tema del malditismo, ¿no? Que estábamos conversando justo hace poco. Claro, sí, esto que conversábamos, ¿no? O sea, el peruano creo que más interesante para mí en esta onda de lo maldito, lo bohemio, sería Valdelomar, que eso, conversábamos, que frecuentaba constantemente o se le asociaba mucho a los fumaderos de opio y estos lugares que se presentaban como el epicentro del vicio en la ciudad de Lima. Extranjero, pienso que es maldito, pero porque es consérvame, islamófobo, ¿no? Que es Hulebeck, pero que igual me parece interesante. Tú me hablabas de que, claro, que había como que el grupo, digamos, de los bohemios, digamos, los malditos, y este peligro de este grupo de esos señoritos que frecuentaban también, ¿no? O coqueteaban con el malditismo. Un poquito Ujú. puedes contarnos esos tugurios que ya desaparecieron. Claro, digamos, en las antípodas, en el extremo completamente opuesto del privilegio, está como este lugar que se piensa como el lugar del vicio, de lo mal habido, además como racialmente inferior, ¿no? Y en Lima, sí, casi siempre ha sido un otro que puede ser el que viene de los Andes, que puede ser que viene de la selva, pero hace 120 años, quien era así el receptáculo de todo lo negativo eran los inmigrantes chinos. Y con los chinos había muchas cosas, casas de apuestas, se fumaba opio, pero en general era simplemente población precarizada, que vivía en condiciones de muy pocos recursos, viviendas hacinadas, o sea, eso era cierto, pero se empezó a asociar desde la élite con que la idea de que ahí los chinos tenían solamente distintos vicios. Fumar opio, pero además el alcohol, eh, el estar simplemente, eran flojos en esta visión. Entonces, todos los estereotipos negativos y había este riesgo, este peligro que se percibía de que los hijos de la élite, de la clase media, que por ahí eran más alternativos, más progres, diríamos ahora, más Ajá. caviares, podían ser atraídos por este espacio que se presentaba como de vicio. Entonces, en las crónicas que habían sobre eso, incluso en políticas públicas, se hablaba de estos fumaderos de opio que había que destruir, e incluso había un teatro chino, que era teatro, pero se decía, como es chino, donde vea chinos vas a ver que están apostando, que están fumando opio, entonces tenemos que alejar a la sociedad peruana de esos lugares. Y hay este temor constante de que esta gente alternativa, Valdelomar, por ejemplo, era como la figura que quedó en la memoria, al menos como asociado a ello, que pueden caer en eso. Entonces se hablaba, mira, había un montón de chinos tirados, drogados, como decadentes absolutamente, pero vimos un blanco ahí, que puta, ¿qué le habrá pasado? ¿No? ¿Por qué habrá acabado ahí? Ahí tenemos que rescatarlo, tenemos que sacarlo de ese antro de nuevo vicio, eh, prostitución, decían, ¿no? Se había trabajos, o sea, todas las cosas que se presentaban como negativas Ujú. estaban concentradas en ciertas calles de Lima y había este temor de que podía ser una mala influencia para los chicos bien, pero incluso también para la clase trabajadora que dejaba de ir al trabajo por estar jugando la lotería china, Pacapiú, se llamaba, había distintos juegos, ¿no? que se practicaban ahí. Comprendo, Álvaro. Genial. No conocía mucho tenía esa imagen nada más muy difusa, pero me hace aclarar un poco esos temas, ¿no? Genial. Ahora vayamos, te quiero hacer una pregunta que va con tu libro. ¿Sería la lectura un privilegio en el Perú? Sí, sí, lamentablemente sí, ¿no? Primero, íbamos conversando, hay un tema de recursos económicos. Si no tienes
no solamente la plata para comprar el libro, sino el tiempo para leerlo, ¿no? Por una Ujú. parte, si llegas a fin de mes a las justas trabajando 14 horas, no se te va a ocurrir voy a gastar, en vez de gastar cosas para la canasta básica, voy a comprarme el último libro de Jeremías Gamboa. O sea, no va a pasar por tu cabeza. Claro, Pero además no hay el tiempo necesariamente para leerlo. Entonces hay una parte que tiene que ver con recursos, si quieres, tanto tiempo como dinero. La otra parte que va digamos, más directamente vinculado al libro que hemos editado junto a Luciana Reatey, es que hay una cosa también de qué tan habituado estás a eso, ¿no? claro. Imagínate que tú creces como un niño niña de mayores recursos, crece rodeado de una biblioteca como la que estamos acá. Va a ver los libros, incluso por curiosidad, va a estar muy familiarizado con la idea de que existen libros que la gente lee, ve a los papás leyendo, consumiendo arte, Ujú, ves cuadros como los que rodean esta linda librería. ujú. Entonces, como que hay una cosa de estar habituado a eso, que te resulte familiar. Entonces, cuando tú de pronto encuentras un libro que te parece interesante, no se va a ver como algo ajeno, que te puede parecer distante, incluso intimidante, ¿no? Es como, ¿cómo voy a leer 400 páginas seguidas? Es una locura, ¿no? Más bien te parece como muy familiar, has visto a tus padres haciendo y tal, mientras que para alguien que no tiene este recurso, esta cuestión de origen social, un libro puede parecer ajeno, ¿no? Incluso como lo que decía, intimidante, como cómo voy a enfrentar esto, no sé cómo hacerlo. Y obviamente en el colegio, en teoría todos se familiarizan con la lectura, pero para algunos ciertamente va a ser más, eh, más cercano, más incorporado, si quieres, ¿no? Y esas son algunas de las cosas que podemos ver como no solamente es el tener la plata para comprarlo, sino cómo hay cuestiones que no se pueden hablar tan claramente, no tienen que ver con un billete, sino con las prácticas cotidianas que van constituyendo tu identidad. Comprendo. Ahora, hay, digamos, también una situación en la, digamos, en el mundo de la literatura que hay de los privilegiados, escritores privilegiados y los escritores no privilegiados. Eso se ve mucho en el sentido de las invitaciones a ciertos espacios, no solamente, no es igual que en la pintura, ¿no? A ciertas galerías. También para los escritores se ocurre lo mismo con ciertos festivales, ciertas editoriales. ¿Qué podrías comentar al respecto? ¿Es real esto o es pura, pura idea mía, ¿no? Resentimiento de los escritores, ¿o Claro, no? no, sí creo que hay algo, y de hecho, a Luciana, a mí, con este libro, con el anterior, ¿de qué colegio eres? Junto a Mauricio, nos acusaron de resentidos, no, es que ustedes como no han estado en el, no sé, voy a decir un colegio X, ¿no? Roosevelt, el más caro, por eso es que hay esas acusaciones, que en realidad tiene que ver con que sí, hay cosas que son muy notorias, ¿no? Es decir, si tú eres artista de cualquier rama de la literatura, una cosa que es la que he ido mencionando, qué tan familiar es para ti si tienes un tío o alguien que vive de las artes, de algo académico, por ejemplo, Ujú. no te va a parecer tan descabellado de, mira, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Si nunca has visto nada cercano a eso, va a ser mucho más complicado. Pero después aparecen otras cosas, eh, como, como por ejemplo, si tú creas una obra, ¿quién la va a comprar? ¿No? En el caso del libro es un poco distinto porque el libro hay una cosa imprenta, se Claro. imprimen muchos. Ujú. La obra es una cuyo valor tiene que ver con la unicidad, ¿no? Con lo único de este elemento. Entonces, tienes que recuperar Su el impresión. dinero, claro, tienes que recuperar, y claro, si tienes tíos, familiares, contactos sociales en realidad, que que puedan comprar esa obra a mayor precio, claramente tus posibilidades de vivir del arte van a ser bastante mayores que otras personas, que obviamente hay casos tanto en literatura como en artes plásticas, de gente que logra acceder a eso gracias al talento y demás, pero las probabilidades son mucho más escasas en un caso no privilegiado, ¿no? ¿Dirías que hay artes más privilegiadas que otras? Eh, sí, sí, ¿no? Así como veníamos hablando, no es mi campo, así que tampoco puedo hablar demasiado de eso. En general, siento que el privilegio aparece, o sea, si ves estudios de abogados, Claro. vas a ver que los más prestigiosos suelen tener a gente de ciertas universidades, de ciertos colegios, en muchas ramas, ¿no? En el caso de las artes, además, que es más difícil vivir de eso,
también se suele ver ese tipo de disparidades. En la academia misma se ve, ¿no? O sea, en la academia, en los historiadores, tú, no sé, ves la plana de historia de alguna universidad y probablemente muchos sean de clase media alta. Que yo también siento que, o sea, dedicarse a la historia es como dedicarse a la poesía también a veces porque tienes que tener espacio para poder investigar y ese tiempo es dinero. Ujú. Es complicado, claro, Sí, no es fácil. no lo puedes tener, además que sí, para muchos, y eso es parte de lo que también, por ejemplo, Pensar cuesta. exacto. No, y hay un capítulo, por ejemplo, en el libro que hablamos sobre universidades. Sí, sí, Y para sí. muchos ir a una universidad es una inversión familiar. No es que solamente tus papás. Es como toda la familia está un poco abocada a que alguien vaya a la universidad. E imagínate, pues, si están, es un esfuerzo de todos los padres, casi todo el excedente que pueden, incluso deudas para pagar la universidad, y tu hijo te dice que va a estudiar artes plásticas, su historia es como, "Putz, de Ya, verdad, o sea, te parece que eso va a asegurarnos de manera familiar, ¿no? O a ti mismo, o a ti mismo, va a asegurarte como una ventaja. Entonces, hay una cuestión sobre qué se elige, pero sí, digamos, artes plásticas, es muy complicado tener éxito, ¿no? claro. Compara a alguien de artes de, no sé, la católica con alguien de bellas artes y te van a contar cómo el espacio que les rodea es bastante distinto en cada caso, ¿no? Sí, pero claro, una cosa, digamos, la compra de materiales, que por ejemplo, que para el caso de la pintura o la escultura, imagino que es un poco más caro, pero eso no asegura tampoco que por venir de un lado a otro, pues uno sea más destacado, ¿no? No necesariamente Completamente. eso. Pero pasemos, te quiero preguntar por un caso peculiar que es el caso de la poesía. Porque en el caso de la poesía, pues el escritor no necesita gran cosa, el poeta, no simplemente su ingenio, una hoja de papel y algo de tiempo, ¿no? Ujú. Digamos que es un caso peculiar, ¿no? Porque de verdad que el poeta no necesariamente proviene de literatura, proviene ni siquiera de las artes en general, puede provenir de donde fuere. Sí, o sea, es cierto y de nuevo, estamos entrando en un campo que a mí me gusta leer poesía, pero no es lo que investigo. Pero claro, incluso ahí estoy pensando un poco en voz alta, no Ajá, lo tengo elaborado, pero en teoría, ¿quiénes compran poesía? No solamente quienes pueden escribir, sino quienes van a comprar los mismos poetas, poesía, los mismos poetas, pero también o sea, junto a ellos sí, hay un público más ilustrado que ya sea por pose o por lo que sea, o por vocación y familiaridad, consume. Entonces, hay poetas, no sé, estoy pensando ahorita en Lizardo Cruzado, ¿no? Que ajá, de Trujillo, sí, exacto, claro, una poesía mucho más eh, contestataria, contestataria, sí, barrial, ¿va? Como experiencias ujú, provincianas, ¿sí? O sea, se identifica como provincianos, ¿no? Y eso pega en ciertos círculos, pero no ha pasado como con la música, que sí es como los temas, no sé, viento, ¿no? Sí es como, se vuelve un boom. Más bien la poesía que más ha pegado en el Perú creo que tiene que ver con lo existencial, con estas cosas que como dices tú requiere tiempo para pensarlo, que puede ser más familiar claro, para, para ciertas, o sea, no sé, lo digo con mucho sí, 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 respeto, comprendo. es el poeta que yo, mi poeta favorito en el mundo, Eilson. Ujú, No te va a escribir de una experiencia barrial, digamos que se va a identificar con alguien que le está claro, pasando mal y están tres son, horas en el Metropolitano, ¿no? y claro, claro, Es una experiencia incluso estética, de habitación, vivencia sí, completamente distinta y que a mí, más de nuevo, plástica, digamos, ¿no? exactamente, a mí me Y parece más cosmopolita, habitación en Roma, exacto, ¿no? Ujú, completamente, completamente. Yo quiero que mi corazón estalle como un cañonazo, ¿no? Es como, o sea, te mueve, pero no necesariamente es algo que alguien que está en la cotidianidad va a consumir. Y eso también puede, de nuevo, no es mi campo, claro, no me quiero meter a dar sí, cosas sí, claro, categóricas, pero claro. sí, me imagino cómo la misma temática puede hacer que, que sea más fácil para alguien de clase media escribir para clase media que para alguien que no viene de esos sectores. Ahora vayamos a otro tema. Hace poco, cuando me matriculé en la universidad, vi la pregunta de la autopercepción. O sea, ¿cómo te defines? O sea, como no blanco, mestizo, chino. Me puse afroperuano. Entonces, y lo mismo está ocurriendo también en el Estado, ¿no? Con estas políticas, ¿no? De la autopercepción. ¿Tú crees que eso también, de alguna manera, para qué le hiciera al gobierno esta pregunta y también es parte del privilegio? Claro. O de no ser un privilegiado? O sea, es como un instrumento de política pública, me parece muy importante porque, digamos, ¿qué pasa? Si tú quieres ver qué males o, digamos, qué ventajas puede tener alguien según distintos factores. Entonces, si por ejemplo ves que
no, algo muy básico, ¿no? Porcentaje de población que acaba la universidad. Ajá, Tú dices, ok, voy a decir un número ahorita que es mucho más, es 38%. Pero de pronto, cuando ves esta cosa de autoidentificación, que es toda una discusión aparte, pero de pronto ves que, mira, en el sector que se autopercibe blanco, por X motivos es 78%, ujú, y más bien una población distinta, como puede ser afroperuana, como puede ser del este asiático, o sea, inmigrante del este asiático, o lo que fuere, es 11%. Entonces, mm, ahí como Estado, tú dices, oye, acá hay un tema que tenemos que resolver, una disparidad que creo que vale la pena atacar. Y si, sin esa pregunta, no puedes saber, ok, ¿no? Entonces, como pueden haber, o enfermedades, de pronto alguna enfermedad que, y no tiene que ver con cuestiones biológicas, sino que de repente cierta población vive en condiciones más precarizadas que invita a dengue. Entonces, por ejemplo, puedes ver, ok, de repente se tienen que hacer políticas del Estado más focalizadas a partir de ello. Lo que estamos viendo, o sea, digo, está más allá de la discusión y cómo puede haber una reivindicación a partir de la autopercepción, ujú, también es un instrumento de política pública para ver desigualdades. genial. Y por Ujú, tanto me parece sí, válido, que sí. suma, Ok, claro. ok. Entonces ahora vamos a hablar otra vez de las universidades. Claro, definitivamente que va a ser muy distinto estudiar o bien en una universidad de cartón, una universidad nacional o una universidad, digamos, de alto despliegue, digamos, ¿no? En ese sentido te quiero preguntar, con el tema de las maestrías, está ocurriendo lo mismo, ¿no? Porque es bien excluyente. Una cosa es estudiar economía bueno, una maestría en economía en ESAN, y otra cosa es estudiar una maestría de economía en San Marcos, Ujú, ¿no? Ahí, no digo por la calidad, ¿no? Simplemente ponemos el caché de estudiar en una universidad, no hacer esa maestría en esa universidad. ¿Qué opinas al respecto? ujú. Sí, o sea, lo que pasa con las universidades, o sea, lo que dices bien, ¿no? Hay una cuestión sobre distintas universidades que te van a abrir puertas muy diferentes y trayectorias muy diferentes. Hay casos, como siempre, de alguien que no estuvo en una universidad prestigiosa y acaba Claro. accediendo, pero digamos, lo normal sería que si acabas en una universidad, claro, es decir, el ejemplo que has dado, ESAN, ¿no? Que haces una maestría en ESAN, te va a abrir ciertas pues, puertas, o en el Pacífico, no sé, mientras que otras te van a abrir otras puertas. Claro, claro. Lo que pasa con las maestrías es algo peculiar, ¿no? Eso es, de nuevo, es más de lo que he visto por ahí, más que lo que he investigado tal cual. Pero lo que pasa mucho es que la gente que le empieza a ir más o menos bien a esas universidades que no son tan prestigiosas en los rankings y demás, tratan de hacer la maestría, y es una inversión brutal hacer la maestría en estas universidades más prestigiosas, Sí, sí, ¿no? sí. Yo he escuchado también como gente que habla de, así blanqueas tu título. Ya. ¿No? Tu título que era de tal universidad te acaba siendo de otra. Ahora tú te presentas y generas las redes en, no, el ejemplo que he dicho, ESAN. Entonces ahora tú cuando te presentas ya no dices tu primera universidad, dices ESAN. ESAN maestría y tratas de que tu círculo sea ese, entonces es una estrategia de movilidad social, si Ujú, quieres, ¿no? Ahora, lo que pasa también es que, y es cierto que hacer maestrías en ciertas universidades te van a abrir, no, distintas puertas. Ahora, pasa que si tú haces una maestría, y esto pasa mucho en las artes, sobre todo, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver más con la palabra. O sea, digamos, si es cosas matemáticas, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Porque si tiene algo que ver con cómo escribes, con tu facilidad de palabra, con tu desenvoltura en las clases, por ejemplo. Puede ser que dos personas de distintos estratos socioeconómicos vayan a la misma universidad, la misma maestría, enfrenten el mismo examen, ujú. y aún así, por esta familiaridad, qué tan habituado estás con esos espacios más prestigiosos, a unos les sea más sencillo navegar eso que a otros. Ahora hablemos del término guachafería que se ha mencionado, el término guachafo que está en el libro, en el privilegio, ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Al decir guachafo ahora, el 2025, no es igual que decirlo en los 90. ¿Qué ha cambiado? Ujú. ¿Qué ha evolucionado? O sea, ha cambiado tanto en cómo se usa, quiénes lo usan y demás, ¿no? Pero, o sea, lo que plantea en el libro Jesús José Malón es que cuando se le dice a alguien guachafo, se le está diciendo que está tratando de pertenecer a un grupo al cual en realidad del cual no forma parte. Ujú, No es alguien que viene, ya sea que ha emigrado de la sierra a Lima, o alguien que en verdad tiene un origen muy modesto y asciende a la clase media o quiere pertenecer a espacio de clase media,
Y es alguien que trata de entonces asumir estos marcadores sociales, la ropa, la manera de hablar, todo de alguien de mayor estatus socioeconómico, pero que no sabe hacerlo. De ahí viene lo guachafo, como que combina mal las cosas. Tenemos un texto también de Luan Sánchez sobre la vestimenta en hombres de clase alta y cómo hay gente que dice, claro, en realidad, si tú no naces sabiendo viendo a tu papá, a tus tíos vestirse de cierta manera, no vas a saber cómo vestirte cuando vas a enfrentar un contexto, una entrevista importante, ¿no? Entonces, como a algunos les es más fácil. Y la acusación de guachafo entonces viene cuando se le dice a alguien, oye, estás tratando de pertenecer, pero no Ujú. lo estás logrando, porque, Ajá. digamos, estás revelando tu origen más modesto, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué cosas son los símbolos de clase media van cambiando en el tiempo, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, en un momento que yo también investigo en el texto, en un momento jugar billar era un marcador de clase alta, Mm, ¿no? sí. Ahora claramente jugar billar no es asociado a la clase alta Bueno, ni necesariamente. usar corbata. Usar corbata, en un momento era, Sí. era asociado muy a la clase alta. Entonces, en tanto los marcadores de prestigio van cambiando, el término guachafo también va cambiando con ello. Ahora además Lima es una ciudad muy diferente a la de antes, entonces la cuestión de guachafo tiene que ver con mal gusto. Sí. Se asocia al mal gusto, ¿no? Alguien que no sabe combinar y es cierto, y creo que hay un uso más coloquial, pero también en el libro junto a varios otros temas tratamos de mencionar cómo hay un origen que tiene que ver con que el mal gusto no es que, o sea, ¿quién dice cuál es el buen gusto y cuál es el mal gusto? Hay una cuestión mucho más de quienes tienen más recursos, más familiaridad, más en el Perú tiene que ver con lo extranjero, ¿no? Con qué tan familiar para ti es el consumo extranjero. Ujú. Entonces, claro, por ahí alguien dice, el Rolex que usa Dina es guachafo, no sabe cómo usarlo, lo combina mal. Alguien que sí sabe cómo usar el Rolex de verdad, eh, lo usaría distinto, entonces Dina es guachafo. Ajá. Que un poco lo es. Sí. Ya para ir finalizando, bueno, vivimos en un país con desigualdades, ¿no? De hecho, que la salud es un privilegio, la salud mental aún más, y en el libro se menciona, ¿no? Ujú, La salud mental es un privilegio mucho más grande, creo yo, porque no hay espacios para pedir una cita digamos, en la vía, en la salud pública. Y también sería un privilegio, digamos, en ese sentido, el tema de la AFP, ¿no? El ujú, tema de nuestra pensión futura, para que lo tienen, o para otros no, claro. ¿no? Digamos, la respuesta de la generación Z en las actuales marchas y protestas, ¿no? En nuestro país, ¿tú crees que viene por esto? De alguna manera, lo es la marcha, y este lenguaje, ¿no? Curioso que tienen ellos en las marchas con usar la bandera de One Piece, Ujú. ¿también es parte de este descontento? Eh, sí, o sea, ahora está pasando ahorita, entonces es difícil como dar diagnósticos tan claros. Eh, sí creo que hay una molestia con la desigualdad, que ahorita, de hecho no ha sido lo más protagónico. Las últimas marchas del país no han sido, o sea, ya ni siquiera estamos discutiendo desigualdad o mejores servicios públicos, estamos discutiendo que no nos maten, ¿no? O sea, la marcha ya es por cuestiones muy, muy básicas, Ujú. como ya es por favor que que no hayan sicarios disparando, que no hayan extorsionadores, ¿no? Disparando por montos, además, por cosas muy cotidianas. Entonces yo creo que la situación ahora mismo está tan precarizada en el país que ya disputas sobre desigualdad han perdido un poco el protagonismo, no porque no sean importantes, no porque la gente no las note, sino porque el pedido es mucho más básico. Ahora sí creo que con la FP y estas protestas, o sea, tienen que ver con reclamar, digamos, posibilidades más dignas de vida, que tienen que ver con la FP, pero también es como, no me quiten ahora los recursos cuando el Estado no ofrece nada, como dices tú, tener Sí, acceso a salud mental es casi imposible, acceso a salud en en general es general. muy difícil desde el Estado. En el texto hablamos cómo hay gente que con mayores recursos puede acceder a salud mental, pero cómo eso también puede ser medio un arma de doble filo, ahí ya lo dejo ahí para que lo lean. Pero claro, hay un reclamo de que no puede persistir un Estado que te brinde tan poco, con tan poca legitimidad y que además se mande a hacer reformas en las cuales votan 30 congresistas que no les interesa nada, que ni siquiera saben qué están haciendo, ¿no? Entonces, hay un reclamo, creo, de legitimidad, ¿no? Más que y junto a lo de desigualdad. Comprendo, Álvaro. Álvaro, a propósito, ¿qué reloj usas? Yo uso uno para correr.
Ok, Claro, porque sí, ese sí, también esas actividades de correr y demás también, ejercicio, la gente que hace natación tiene que ver un privilegio, con claro. privilegio, entonces, claro, yo uso uno que es para medir cuánto corro, que es como mi manera de también tener un poquito de salud mental en este ritmo tan caótico, ¿no? Gracias por tu tiempo, Álvaro. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. No, buenas Muchas noches, gracias muchas por gracias. los malditos televidentes y no deje el maldito vicio de la lectura. Buenas noches. Pues sí.